Bien, entonces estábamos aquí, ¿no? Con respecto a lo que es la inhibición no competitiva. Por lo tanto, el inhibidor puede ingresar cuando la enzima está libre, cuando la enzima está formando ya el complejo enzima-sustrato, ¿no? O el sustrato se puede unir de igual forma cuando el inhibidor está unido a la enzima. Entonces se pueden dar de las formas que hemos visto en cuanto a lo que es la inhibición no competitiva, ¿no? Entonces, lo mismo que les explicaba. No, en ese caso va a ser independiente si uno entra después del otro. Igual se va a producir, de igual forma se va a producir la inhibición. Ya formándose el complejo enzima sustrato o ya formándose el complejo enzima inhibidor. Si es un complejo enzima sustrato, el inhibidor igual va a ingresar. Si es un complejo enzima inhibidor, el sustrato igual va a ingresar y van a formar este complejo que es el complejo enzima sustrato inhibidor. En cualquiera de los órdenes, es decir, si puede ser primero la enzima y el sustrato, igual el inhibidor se va a unir. Si va a ser la enzima y el inhibidor, igual el sustrato se va a unir, ¿no? Entonces, de esa manera está identificada la inhibición no competitiva, ¿no? Que no es compleja tampoco entender. Ahora, las gráficas, ¿no? Cuando hablamos en el caso de cuando es hiperbólica y cuando es lineal. Lineal, hablamos de la gráfica de Lindweber-Burke, ¿ya? Ahora, estas gráficas principalmente nos permiten identificar si hay una variación de la velocidad máxima o una variación en km. A ver, de acuerdo a lo que hemos visto en cuanto a la inhibición competitiva, ¿qué me pueden decir? ¿Qué pasa en estas gráficas? Bueno, en ambas que reflejan el mismo resultado. ¿Qué pasa con km? ¿Quién me dice? Dice, Sí. KM aumenta y velocidad máxima no cambia. Eso en la inhibición competitiva, pero en No esta, sí, en en la no, esta creo que se mantiene nomás, dice, porque a pesar de que, o no sé, ahorita no me acuerdo bien. a ver, entonces, en este caso de la inhibición no competitiva, ¿qué es lo que observan ahí? ¿Qué pasa con Km y qué pasa con la velocidad máxima? Es a lo contrario esta vez porque KM se va a mantener y la velocidad máxima va a disminuir. Exacto, ¿no? Y aquí está, en la misma gráfica nos está mostrando eso, ¿no? Fíjense, sacando la mitad de la velocidad máxima, Km, la constante Km, la de Michaelis-Menten, se conserva sin cambios en presencia del inhibidor, ¿no? Miren, va a ser la misma. Pero en el caso de lo que es la velocidad máxima, ¿no? Como vemos, ya en este caso con inhibidor y sin inhibidor, la velocidad máxima disminuye en presencia de un inhibidor competitivo. Y lo mismo vemos en la gráfica lineal con Lindweber-Burke, ¿no? Fíjense, aquí está la velocidad máxima con inhibidor y aquí sin inhibidor. Hay una variación de esta. Pero Km está en el mismo punto. No hay una variación. Como les decía, ya vamos a hacer un análisis más profundo de esto, pero ya tiene que ir comprendiéndose que dependiendo del tipo de inhibidor, va a haber una modificación, ya sea en Km o en la velocidad máxima, ¿no? Y en este caso, en la competitiva, en la no competitiva, perdón, que estamos viendo ahora, es la que estamos haciendo una referencia en que Km no varía y la velocidad máxima sí. Vamos a ver el video que corresponde a esta parte. Los inhibidores no competitivos son moléculas que inhiben la actividad de una enzima uniéndose reversiblemente en un sitio diferente al sitio activo de dicha enzima. Pueden unirse tanto a la enzima libre como al complejo enzima-sustrato y cuando lo hacen, inactivan la actividad catalítica de la enzima, impidiendo la formación del producto hasta que el inhibidor se haya disociado de la enzima. El resultado es que del 100% de la enzima presente en el medio, solo una fracción es catalíticamente útil,
mientras la fracción restante se encuentra temporalmente inactiva por su unión al inhibidor. Como el inhibidor no competitivo se une en un sitio diferente al sitio activo, no interfiere con la unión de la enzima a su sustrato. La inhibición se da porque al haber menos enzima total útil, la velocidad máxima de la reacción disminuye, y no importa que se agreguen cantidades mayores de sustrato, la Vmax no puede ser restaurada. Si se realiza un gráfico de Lineweaver-Burk para comparar el comportamiento de la reacción con y sin inhibidor, se observará cómo la recta correspondiente a la reacción con inhibición cruza el eje Y en un valor mayor. Como en este tipo de gráficos la intersección con el eje vertical equivale al inverso de la Vmax, esto refleja el hecho de que un inhibidor no competitivo disminuye la Vmax de la reacción. Sin embargo, dado que el inhibidor no interfiere con la unión del sustrato a la enzima, ambas rectas cruzan el eje X en el mismo punto. Esto quiere decir que la Km, que es un indicador de la afinidad de la enzima por su sustrato, no se ve modificada. La inhibición no competitiva es un caso especial de la llamada inhibición mixta, en la cual la afinidad del inhibidor por la enzima libre es igual que la afinidad por el complejo enzima-sustrato. Pero generalmente en las inhibiciones mixtas, el inhibidor se une con diferentes afinidades a ambos estados de la enzima. El resultado de esto es que en la inhibición mixta, tanto la Vmax como la Km de la reacción se modifican. Se puede distinguir la inhibición mixta de la no competitiva en un diagrama de Lineweaver-Burk, puesto que a diferencia de la no competitiva, la recta de la inhibición mixta también cruza en diferente punto al eje de los inhibidores no competitivos. Bien, ¿no? Entonces, gráficamente es la forma en cómo se da lugar a lo que es la inhibición no competitiva. Estos videos igual, ¿no? Los pueden volver a ver en cualquier momento que va a estar en la plataforma. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Los inhibidores. Que es la inhibición anticompetitiva, ¿no? O la acompetitiva también. Con respecto a este tipo de inhibidor, el inhibidor solo va a fijarse al complejo enzima-sustrato. El complejo enzima-sustrato inhibidor obviamente no es productivo. Y eso es lo que muestra aquí, ¿no? Fíjense, está aquí la enzima, va a tener su reacción normal en la que va a ingresar el sustrato, va a formar su complejo enzima-sustrato y en este momento, y solo en este momento, va a poder ingresar el inhibidor. Cuando hay presencia de este inhibidor, formando el complejo enzima-sustrato inhibidor y no va a permitir que se produzca su acción catalítica. Entonces, la inhibición se va a dar acá, solamente acá. No como en el caso de la no competitiva, ¿no? ¿Se acuerdan que puede ser acá, pero en el caso de la anticompetitiva, solamente cuando se ha conformado el complejo enzima-sustrato es que el inhibidor puede ingresar y producir la inhibición, solo en este momento, ¿ya? Entonces, ahí es cuando tenemos que identificar la inhibición anticompetitiva. Entonces, de la misma forma aquí, ¿no? Ingresado el complejo, perdón, el sustrato a la enzima formando el complejo enzima-sustrato y el inhibidor se va a unir en otra parte de la enzima, ¿no? Obviamente, como les decía, en otra parte de la enzima donde va a producirse este tipo de inhibición. Tanto la acompetitiva o la anticompetitiva o la inhibición no competitiva puede permitir que el inhibidor y el sustrato puedan estar al mismo tiempo. La diferencia entre la no competitiva y la competitiva es que en el caso de la competitiva solamente el inhibidor se va a unir en este momento, mientras que en la no competitiva se puede unir en el momento en el que la enzima está libre o cuando la enzima está unida al sustrato. Entonces hay que ir viendo ya o identificando más que todo esa diferencia en cuanto a cada una de las inhibiciones que se producen. Bien, entonces cuando hacemos referencia de forma específica
¿A qué es lo que pasa con la velocidad máxima y con Km? Aquí tenemos la gráfica de Lindweber-Burke. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Km y qué es lo que pasa con la velocidad máxima? Hay una variación en los dos. Exacto, ¿no? Ahí está. Hay una variación en los dos. ¿Quién me ha hablado, por favor, para que le note? Harold. Ya, muy bien. Harold. Entonces te anoto. A Harold, a Brenda y a Lisette, que están anotados. Entonces, en el caso de la inhibición competitiva o anticompetitiva, hay una variación en ambos, tanto en Km como en la velocidad máxima, ¿no? Y es eso que nosotros tenemos que ir identificando en cada uno de ellos. Aquí vamos a ver el video para que se comprenda. En cuanto a lo que son los videos, la intención o el objetivo de mostrarles estos videos es para que después me respondan por qué KM varía, si varía, por qué KM se mantiene o por qué la velocidad máxima varía o se mantiene, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite muy bien, nos permite entender muy bien el video, ¿ya? Entonces, eso por favor presten atención para que podamos aclararlo si es que no se comprendieron. Los inhibidores acompetitivos son un tipo especial de moléculas que únicamente son capaces de unirse a una enzima si ya se ha unido a su sustrato. Es decir, solo pueden unirse al complejo enzima-sustrato y no a la enzima libre. El complejo enzima-sustrato inhibidor es incapaz de convertir al sustrato en producto y por tanto es en este paso donde se da la inhibición. Debido a que este proceso es reversible, el complejo inhibido puede liberarse espontáneamente del inhibidor acompetitivo, con lo que vuelve a ser catalíticamente activo. Como la inhibición se da solamente al unirse al complejo enzima-sustrato, este proceso es interesante, pues al incrementar la concentración del sustrato, también se incrementa la inhibición. El diagrama de Lindweber-Burke para una inhibición acompetitiva muestra un patrón característico. En él, las rectas que corresponden a la reacción normal y a la reacción con inhibición tienen la misma pendiente, es decir, se encuentran paralelas una con la otra. Debido a que la pendiente es igual a la Km entre la velocidad máxima, resulta evidente que ambos parámetros cambian en la inhibición acompetitiva. Lo especial del caso es que los parámetros disminuyen de forma proporcional. Si la velocidad máxima disminuye a la mitad, la Km disminuirá en esa misma proporción. Por último, cabe destacar que este tipo de inhibición es infrecuente en reacciones enzimáticas que dependen de un solo sustrato. Sin embargo, es común en reacciones que requieren varios tipos de sustratos. Bien, ¿no? Entonces eso en cuanto a lo que es la acompetitiva. Este es un resumen, se podría decir, de todo lo que hemos visto. Y aparte también que nos va a permitir ver esta variación de Km y la velocidad máxima, ¿no? Si es que hay o no hay. Bien, entonces empezamos aquí. Cuando hablamos de la inhibición competitiva, a ver quién me explica inhibición competitiva. Con ayuda, incluso, ¿no? A ver, Cristian. Yo lo puedo explicar. Sí, Cristian. Harold. A lo que yo he entendido en la inhibición competitiva es que el inhibidor va a entrar a la enzima de cuenta del sustrato, haciendo de que este no pueda convertirse en un complejo enzima-sustrato. Eso es lo que he entendido yo, Lisa. Ya. Bueno, pero ¿y qué pasa con el inhibidor? A ver, Harold. Bien, ya. Bien, Cristian. A ver, Harold, entonces, ¿qué es lo que podrías decirme vos? Bueno, que el sustrato y el inhibidor compiten por ocupar el sitio activo y una vez que entra alguno de los dos, el contrario ya no puede ingresar. Ya no puede ingresar.
exacto. Eso es lo que le faltaba a Cristian, ¿no? Que ambos, tanto el sustrato como en el inhibidor, tienen una estructura química igual. Por eso es que ellos compiten para entrar al centro activo. Es por eso que pueden competir, porque ambos tienen una misma estructura química que va a ayudar a permitir que la enzima pueda aceptar a uno o pueda aceptar al otro, ¿no? Efectivamente, si entra el sustrato, se va a dar lugar a la reacción, como tenemos aquí. Entonces, el sustrato va a tener su actividad, o la enzima, perdón, va a dar lugar a su actividad catalítica igual. En el caso de si sucediera que ingrese el inhibidor, obviamente no va a haber reacción, ¿no? Es desde ese punto que nosotros estamos haciendo el análisis, más que todo. Ahora, si hablábamos, en el video lo ha interpretado de esa forma, ¿no? La concentración del inhibidor se une a, bueno, el inhibidor, mejor dicho así, se une a la enzima libre solo y compite con el sustrato. Pero si hay un aumento de la concentración del sustrato, elimina al inhibidor. ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar eso? Es decir, si a esta reacción, a esta de aquí que tenemos, yo aumento mayor cantidad de sustrato, dice aumento la concentración del sustrato, elimino la inhibición o elimino al inhibidor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habrá una pérdida de la inhibición? A ver, Annelies. Porque en mayor cantidad estaría el sustrato. Claro, va a estar en mayor cantidad, pero ¿por qué va a eliminar al inhibidor? ¿Por qué? A ver, Miriam. ¿Qué dices, Miriam? Bueno, si no me responden, yo coloco que no están presentes, ¿ya? A ver, Jocelyn Aguilar. Sí, Lisa. ¿Por qué crees tú que cuando en una inhibición competitiva aumento la concentración del sustrato, elimino al inhibidor? Porque estaría formando lo que sería el complejo enzima sustrato, ya que, bueno, también estaría liberándose otra, bueno, el enzima llegaría a estar en su estado del principio, o sea, enzima libre llegaría a estar. No sé si estoy bien. La enzima no va a quedar libre porque estamos diciendo que vamos a aumentar la concentración del sustrato y la enzima va a estar constantemente, el centro activo de la enzima va a estar constantemente ocupado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el inhibidor? Pierde su posibilidad de ingresar al centro activo y se va a ir eliminando. ¿Ya? Entonces, a ver, está bien, Jocelyn. Vamos a anotar a Jocelyn. Entonces, cuando comprendamos esto, cuando hacemos referencia a esto, a que si aumentamos la concentración del sustrato y eliminamos el inhibidor, entonces vamos a comprender también qué es lo que pasa con Km y qué es lo que pasa con la velocidad máxima. A ver, inicialmente, cuando hablamos de esta inhibición competitiva, ¿qué pasa con ambos? ¿Qué sucede con Km? ¿Aumenta, disminuye, se mantiene? ¿Qué es lo que sucede? Aumenta. A ver, Aumenta. Silvia. Ya lo Silvia, dijo, aumenta. KM, ¿qué es lo que va a suceder? Aumenta. ¿Y qué pasa con la velocidad máxima? Disminuye, ¿o no? No sé si estoy bien, no recuerdo. No, a ver. Ingeniera, se mantiene la velocidad máxima cuando Exacto. KM ya llegó.
Exacto, eso es lo que sucede, ¿no? Hemos máxima dicho, velocidad. ajá. Entonces estamos diciendo, Silvia, que, como tú has dicho, está bien, KM aumenta, pero la velocidad máxima se mantiene. Ahora, eso es lo que se tiene que comprender. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Nos tenemos que acordar qué representa KM. A ver, un ratito vamos a salir de aquí. Bien, ¿se ve lo que les estoy mostrando? Dije, Bien, entonces como estábamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando damos lugar a un aumento de la concentración? O más que, bueno, primero haciendo referencia a que KM y la velocidad máxima van a tener cierto, bueno, más que todo KM una modificación. Entonces, nosotros consideramos que, perdón, un ratito voy a cambiar mejor el grosor para que sea más fácil. Solamente voy a hacer referencia a una cantidad de enzimas, ¿no? Tenemos, digamos, estas enzimas. Y vamos a tener los sustratos, ¿no? Que obviamente sabemos que van a ser los que van a ocupar este centro activo. Y van a ser los que van a mantener ocupado el centro activo. Y aumentamos la concentración, ¿no? Aumentamos la mayor cantidad de sustrato con respecto a la cantidad de lo que representa el inhibidor, ¿no? Entonces, en este caso, como habíamos dicho, el inhibidor constantemente tiene menos posibilidades de ingresar al centro activo, ¿no? Porque este sustrato es el que está evitando que pueda ingresar. KM tiene una está relacionado a una característica, es decir, o está midiendo, mejor dicho, algo. ¿Qué es lo que mide KM? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que va a medir? La concentración. Concentración del sustrato. No, no va a medir la concentración del sustrato. ¿Qué es lo que mide? De la enzima. No. ¿Qué es lo que mide? Tenemos la concentración del sustrato con respecto a la concentración de la enzima, ¿no? Va a medir, en este caso, más que todo, la formación del complejo enzima-sustrato. KM mide esto constantemente, lo que forma la formación, mejor dicho, de la enzima con el sustrato, este complejo que nosotros lo hemos identificado varias veces, ¿no es cierto? Esto es lo que mide KM. Por lo tanto, si yo tengo
mayor concentración de sustrato, como estoy diciendo aquí, entonces constantemente se va a ver ocupado el centro activo, ¿no es cierto? Va a producir su acción catalítica, va a ingresar nuevamente el sustrato. Va a volver a ingresar y sigue ocupado el centro activo y Km en este caso va a ir aumentando todo el tiempo. En este caso, en la inhibición no competitiva, Km aumenta por esta razón. Efectivamente, en este caso, independientemente de si entra el sustrato o entra el inhibidor, siempre va a haber la formación de este. ¿A qué me refiero? Esto es con respecto al sustrato. ¿Sí? Luego ya vamos a hacer mejor referencia a cuando hay un mayor aumento con respecto a la concentración del sustrato, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Primero quiero que se comprenda esto. Tenemos lo mismo, en este caso la concentración de la enzima, pero aquí lo vamos a hacer con respecto a lo que se refiere el inhibidor. No sé por qué se me estira así esto. Entonces aquí tenemos el inhibidor. Porque es lo que va a medirse aquí. Entonces aquí tenemos esto. Y aquí vamos a colocar la concentración del complejo enzima inhibidor. Sí. Por lo tanto, Km mide esto, estamos diciendo, ¿no? Cuando el sustrato entra al centro activo, va a medir la formación del complejo enzima sustrato. Cuando el inhibidor ingresa al centro activo, entonces lo que vamos a hacer es medir el complejo enzima inhibidor que tenemos ahí. ¿Sí? Por lo tanto, si constantemente va a estar ocupado en este caso el centro activo, ya sea por el inhibidor o ya sea por el sustrato, va a haber un aumento de este, ¿no es cierto? Va a haber un aumento de el complejo enzima sustrato o el complejo enzima inhibidor. Por lo tanto, ¿a qué me refiero? Que Km va a ser igual a la suma de la concentración del sustrato, perdón, del complejo enzima sustrato, como tenemos aquí, más el complejo enzima inhibidor. Esto estamos hablando cuando hay una inhibición, ¿no es cierto? Cuando se está presentando este inhibidor es que estamos hablando de este Km. Por lo tanto, cuando hablamos, en este caso vamos a hacer la gráfica de Lin-Weber-Burke. Entonces aquí tenemos, vamos a hacer mejor la hiperbólica para que se comprenda mejor, ¿ya? Entonces aquí tenemos y en este caso vamos a tener nuestra gráfica hiperbólica. Esa cuando esta es sin el inhibidor, y en el caso de la verde vamos a colocar con el inhibidor. ¿Ya? Entonces hemos dicho que va a haber una diferencia en cuanto a lo que se refiere la velocidad máxima. Perdón, Km. La velocidad máxima se mantiene, ¿no? No se olviden que esta
va a ser la misma. Entonces, este KM, el que es sin inhibidor, solamente va a formar este complejo, que es el que nosotros conocemos. Y a la mitad de esa reacción va a dar la KM que corresponde. Pero con respecto a la reacción con presencia del inhibidor, entonces sacando la mitad, vamos a tener un aumento de KM. ¿Por qué va a aumentar? Porque el complejo que se va a formar no solamente va a ser del complejo enzima-sustrato, sino va a haber la formación del complejo enzima-inhibidor. Por eso aumenta KM, ¿sí? Pero a su vez, la velocidad máxima no se va a ver afectada. La velocidad de la reacción se va a producir de la misma manera, ¿no? Si bien no va a haber una formación del producto cuando se une al inhibidor, pero sabemos muy bien que cuando el inhibidor deja libre el centro activo, el sustrato puede ingresar. Ahora, volviendo a lo que hablábamos de si yo aumento la concentración del sustrato aquí, por lo tanto, el inhibidor ya no va a tener la oportunidad de ingresar al centro activo y se va a ver, en este caso, eliminado el inhibidor. ¿No es cierto? Porque ya no va a haber la posibilidad de que pueda ingresar el inhibidor. Solamente va a haber la formación del complejo enzima-sustrato y por lo tanto no va a haber un incremento de KM. ¿Se ha comprendido o hay dudas? Lisa, no sé si puede volver a explicar. No le he captado muy bien. Ya, claro que sí. Dame un segundito, por favor. Bien, perdón. Bien, entonces vamos a volver a explicar, ¿ya? Primero, lo más importante entender es qué es lo que mide KM. Como les decía, KM va a medir la formación del complejo, ¿sí? Enzima-sustrato. Esta es la reacción que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Ay, perdón, no sé qué estoy haciendo aquí con él. Ya. Entonces, eso es lo que nos interesa, ¿ya? Constantemente identificar que KM mide la formación del complejo enzima-sustrato, de una reacción sin inhibidor, estamos hablando, ¿ya? Entonces, esto es lo que está reflejando la medición de KM. Lo que ustedes han hecho, por ejemplo, en cinética enzimática, calcular KM y la velocidad máxima, KM es lo que nos permite saber la formación del complejo enzima-sustrato en una reacción, donde hay la presencia, obviamente, de una enzima. Cuando estamos haciendo la adición de un inhibidor, como en el caso de la competitiva, perdón, estamos hablando de la inhibición competitiva, estamos diciendo que va a haber este KM aquí, porque se va a formar a partir de lo que es un inhibidor. Porque la inhibición competitiva lo da así. Nos dice, el inhibidor y el sustrato tienen la misma estructura química, por lo tanto pueden ingresar al centro activo de la enzima, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos haciendo referencia todo el tiempo. Si esta enzima permite que pueda entrar ya sea el sustrato, eso es lo que estamos midiendo, que permite que pueda entrar ya sea el sustrato o pueda entrar el inhibidor, ¿no? Lo voy a hacer así, en el caso del inhibidor. ¿Por qué permite que entre el inhibidor? Porque tiene la misma estructura química, ¿no? Ahora, estamos midiendo KM. Por lo tanto, cuando el sustrato ingresa a la enzima,
forma este complejo. Cuando el inhibidor entra al centro activo de la enzima, forma este complejo. Estamos diciéndolo así porque Km mide la formación del complejo que forma la enzima, en este caso ya sea con el sustrato o con el inhibidor. Por eso estamos diciendo, Km va a ser la suma de estos dos. Por eso se incrementa Km en la reacción. Por eso hay un incremento. Por eso estamos haciendo esta gráfica, estamos haciendo referencia de que Km va a aumentar en relación a una reacción con inhibición. Esta va a ser el Km con inhibidor y esta es la Km sin inhibidor. Pues lo hemos identificado por el color, no se olvide. Este es sin inhibidor y en el caso del verde es con inhibidor. Por lo tanto, les estoy explicando por qué Km se incrementa, porque hay estos dos complejos, complejo enzima sustrato y complejo enzima inhibidor. Por eso Km se incrementa. Pero la velocidad máxima se va a mantener igual, porque de igual manera, al momento que el inhibidor se desprenda de la enzima, el sustrato va a poder ingresar y va a seguir su reacción catalítica. Puede ser que tome más tiempo, obviamente, pero se va a producir a la misma velocidad. No va a haber una disminución o un aumento de la misma, solamente un aumento de Km.